Buenos días. Agradecemos desde el Partido Popular de Vinaló la presencia de los medios en esta rueda de prensa que convocamos con motivo de denunciar una vez más la parálisis a la que Guillem Alsina y el Partido Socialista junto con Compromís están sometiendo al Ayuntamiento de Vinaròs. Es indigno de cualquier representante municipal que se niegue a cumplir la voluntad de los vinarocenses, que viene expresada a través de los mandatos de pleno, y eso es lo que está pasando en este municipio. En su momento, el Pleno de Vinaròs aprobó con mayoría, amplia mayoría, de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento, con la excepción del Partido Socialista, que el presupuesto del 2022 tenía que estar presentado en este Ayuntamiento antes de acabar febrero. Ese, que es un mandato del Pleno y por lo tanto debería ser de obligado cumplimiento para el Gobierno municipal, a día de hoy es obvio. Se ha constatado en un nuevo incumplimiento, en una nueva forma de dar la espalda del alcalde de Vinaròs a los vinarocenses. Esto no es un tema menor, puesto que el que no se presente el presupuesto del 2022 supone, en la práctica, la paralización de los proyectos mínimamente relevantes. Y el Gobierno de Alsina no se ha caracterizado por tener una hoja de ruta ambiciosa, con lo cual que un ayuntamiento que tiene en su hoja de ruta planteamientos de muy reducida magnitud encima los paralice, pues evidencia cómo están para lo que están, que desde luego no es para defender el interés de los vinarocenses. Que en 2022 no tenga presupuesto Vinaròs supone que no se pueda licitar, por ejemplo, la obra del Vilaplana. Ellos han estado haciendo noticias, convocando ruedas de prensa y diciendo en cómodas entrevistas que era un hito lo que se iba a hacer en torno al Vilaplana. Pues lo que ellos calificaban de hito hoy se constata como fracaso. Y fracaso única y exclusivamente por la actitud de un gobierno ineficaz, de un gobierno holgazán, de un gobierno que a día de hoy no se puede quejar de que no se le aprueben los presupuestos porque ni tan siquiera ha hecho lo mínimo, que es presentarlos. En Vinaròs nadie puede responsabilizar a ninguna formación política que no sea la de Alsina y la del Partido Socialista de que no haya presupuesto, porque, como digo, ni siquiera lo han presentado. El hecho de que Vinaròs no tenga presupuesto supone que, como muy pronto, si lo presentaran inmediatamente y se aprobara, pues nos iríamos a junio, porque no entraría en vigor prácticamente hasta junio. Esto dando por hecho que lo presentaran inmediatamente, que ya es mucho dar por hecho. Eso supone en la práctica medio año desaprovechado. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que aunque en el presupuesto después se acaben poniendo la obra del San Sebastián, la obra del Vilaplana o la obra de la Asunción, en la práctica, lamentablemente, hoy ya estamos en disposición de decir que no se van a poder acometer las licitaciones de todos estos proyectos, y no porque sean muchos, que son poquísimos. Estamos hablando única y exclusivamente de un edificante que afecta a 3 colegios: San Sebastián, Asunción y al Vilaplana. Pues lamentablemente, en marzo del 2022 ya podemos decir que alguno, si no todos, alguno de estos proyectos llegaremos a diciembre y no se habrá ni siquiera planteado. Esto al señor alcalde seguramente le da igual, porque si no fuera así, se habría tomado la molestia de hacer un presupuesto, de presentarlo al ayuntamiento y que fuera el conjunto del Pleno quien decidiera dar luz verde o no al mismo. No estoy solo hablando de la derivada en el edificante, también me puedo referir a la actuación, por ejemplo, esperada por todos, por ellos mismos dicho, que iba a ser inmediata, de la pasarela. Es vergonzoso. Hicieron campaña electoral, y hay que recordarlo, en 2019, diciendo que la pasarela era inminente. Lo utilizaban como logro de gestión de la legislatura anterior, que si no se veía era por una cuestión de meses, porque se iban a iniciar las obras de forma inmediata. Esto lo decía el señor Alsina en los debates electorales. Estamos en 2022. La pasarela no solo no está, sino que ni tan siquiera sabemos cuándo estará. Y es una actuación menor, no es una obra faraónica, no es una obra que diga, no, es que es muy compleja. Yo, mira, como me decían el otro día, es que es una chorrada de obra.
es muy demandada y es muy esperada, y desde luego todos estamos apoyando para que se haga, pero la realidad es que si han sido incapaces en 7 años de hacer una simple pasarela, pese a que la anuncian, la publicitan y sistemáticamente nos las venden en redes sociales, pues es una forma más de evidenciar que desde luego son el gobierno de la propaganda, pero no de los logros. Podríamos hablar también de la hoja de ruta profundamente equivocada que supone seguir incidiendo en errores que ya han sido constatados por todos, salvo por ellos. Corral de Batet, una obra en la que se han invertido más de 2,3 millones de euros para no acabar teniendo nada, una sala de exposiciones pequeña en la que el Villarreal ha venido a presentar la UEFA y en el que se ha hecho una exposición de belenes. 2,3 millones de euros invertido para eso, sin que logre saldar ninguno de los reclamos históricos del municipio. Es obvio, se podría haber destinado ese dinero a la construcción de un auditorio. Si vemos cómo en municipios de nuestro entorno han conseguido, con muchísimo menos presupuesto y con un volumen de habitantes muy inferior al que tiene Vinaròs, me estoy refiriendo concretamente a Alcanar, oiga, hacer un auditorio que será envidia de Vinaròs. La diferencia que aquí llevamos soportando un gobierno ineficaz de Podemos, PSPV y Compromís durante 7 años, que han sido incapaces de hacer nada en torno al auditorio más allá de prometerlo. Prometerlo para no hacerlo, a la vez que han tenido recursos de sobra durante estos 7 años para haber culminado esta obra. Y no lo digo por decir, estoy poniendo un ejemplo claro y concreto. Corral de Batet, 2,4 millones de euros, más de 2,4 millones de euros invertido ahí, en una sala de exposiciones minúscula, que ni ellos mismos saben qué utilidad le van a dar. Y encima pretenden seguir invirtiendo en el borrador de presupuesto que no presentan, pero que han trasladado a distintas formaciones. Oiga, plantean seguir invirtiendo 255.000 euros más. No sabemos para qué. Desde luego sí que sabemos que no van a conseguir colmar uno de los reclamos o las carencias históricas del municipio, pero ellos siguen empeñados en incidir en los mismos errores, por no hablar del centro social. ¿Alguien de los que está aquí sabe lo que va a ser el centro social? Seguramente no, porque ni ellos mismos, que dicen lo van a hacer, saben para qué va a servir. 1,3 millones de euros pretenden invertir para conseguir un centro social. Y todo esto estaría muy bien si Vinaròs tuviera piscina, si Vinaròs tuviera un polideportivo en condiciones, si Vinaròs tuviera un auditorio en condiciones. Pues estas veleidades, caprichos, inversiones ineficaces, pues serían menos graves. Pero en el Vinaròs que no tiene auditorio, en el Vinaròs que no tiene piscina, en el Vinaròs que no tiene polideportivo en condiciones adecuadas, hacer o pretender hacer este tipo de inversiones supone seguir incidiendo en los mismos errores que ya han incurrido Alsina, Partido Socialista, Compromís y Podemos. Vinaròs necesita un gobierno ineficaz y, desde luego, es obvio que no lo tenemos. También tienen que saber el conjunto de los vinarocenses. Dicen, no, es que no hay dinero. Claro que hay dinero. Lo que está es mal invertido. Pretenden apostar por una aplicación informática y gastarse 250.000 euros. Pretenden adquirir un bajo para movilizar o trasladar la OIAC, 378.000 euros. Al final es una política municipal errática donde el alcalde gestiona con dinero ajeno y desde luego lo hace pensando única y exclusivamente en sus intereses políticos y no en dar respuestas eficaces a los vinarocenses. Nosotros lo tenemos claro. Desde el Partido Popular vamos a seguir denunciando la holgazanería del gobierno de Alsina, porque no tiene nombre. Tendrían que estar compareciendo semana sí, semana no, para dar explicaciones de por qué semana tras semana se sigue sin convocar el pleno de presupuestos. Y aquí nadie dice nada. Y lo peor de todo, por no hacen ni lo mínimo, que es acudir a debatir con el resto de formaciones. Han sido invitados por Maestrat Televisión cada semana a concurrir a una tertulia política de carácter municipal con representantes municipales. Alsina y compañía se esconden. Ninguno tiene tiempo de acudir a debatir. Ninguno tiene tiempo de venir a defender lo indefendible. Y es porque no presentan un presupuesto,
El señor Alsina no tiene tiempo, ni ganas, ni le apetece venir a justificar por qué pretende hacer inversiones tan equivocadas como las que acabo de decir, dando la espalda a los vinarocenses. Que dar la espalda a los vinarocenses es estar gestionando este ayuntamiento durante 7 años con los presupuestos más elevados de la historia y haber sido incapaz de desatascar ni tan siquiera una de las carencias históricas. Desde el Partido Popular no estamos pidiendo imposibles, no estamos reprochando que después de haber gestionado los presupuestos más grandes de la historia durante los últimos 7 años, Vinarós tendría que haber vivido un punto de inflexión. No estamos diciendo tendríamos que tener auditorio, tendríamos que tener piscina, tendríamos que tener un polideportivo en condiciones óptimas, acorde a las necesidades de los vinarocenses. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que en un planteamiento de mínimos, después de 7 años con la gestión de los presupuestos más grandes de la historia, no es de recibo que ninguna de las carencias históricas del municipio haya sido subsanada. Eso es lo grave. Y con un balance tan pobre, asistimos atónitos a la constatación del fracaso de la gestión de Alsina, que ya ni siquiera en el 2022 presentar presupuesto. Que después haya asociaciones que no están en disposición de recibir su subvención o la van a recibir tarde. La respuesta, la de siempre, la culpa es de otros. No, la culpa es de usted, que ni tan siquiera ha presentado un presupuesto. Nadie puede responsabilizar a ningún partido de la oposición de que Vinarós en 2022, en marzo, no tenga presupuesto porque ni tan siquiera se nos ha presentado la posibilidad de aprobarlo, porque ni tan siquiera se ha convocado el pleno de presupuestos. Quiero desmontar otra mentira en la que están instalados muy cómodamente Alsina y el Partido Socialista de Vinarós. No, Vinarós no tiene presupuesto porque la oposición no nos lo aprueba. Mentira. No solo por lo que acabo de decir, que también. La oposición no puede aprobar un presupuesto cuando ni siquiera el Gobierno convoca el pleno de presupuestos. Por ahí ya van mal. Pero es que además la ciudadanía tiene que saber que podría Vinarós tener presupuesto aunque la oposición no se lo aprobara. Para ello, el alcalde tendría que hacer su trabajo. Para ello tendría que haber convocado un pleno de presupuestos, para ello tendría que haber sido rechazada la propuesta del Gobierno municipal y después podría tranquilamente convocar una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto, de tal manera que Vinarós, con independencia de que las formaciones políticas de la oposición no aprobaran la propuesta del señor Alsina, acabaría teniendo el presupuesto del Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Porque es que ni tan siquiera son capaces de articular mentiras que sean creíbles. Y esto es grave, porque cuando uno desatiende sus obligaciones, cuando uno es alcalde del municipio y se niega a debatir en debates de carácter municipal para defender su gestión, y cuando uno se dedica a distribuir oficiosamente bulos y mentiras, pues al final quien paga las consecuencias es la ciudad. ¿Y el problema de todo ello cuál es? ¿Es que Vinarós no tenga auditorio? ¿Es que Vinarós no tenga piscina? ¿Es que Vinarós no tenga polideportivo en condiciones? Sí. Pero lo más grave de todo es que con Alsina al frente del Gobierno ni lo tiene ni lo va a tener. Porque es evidente, en un año no van a poder hacer milagros, en un año no van a poder hacer lo que no han hecho en 7. Pero es que ya lo más llamativo parece que renuncien a hacerlo, que como decimos es casi más dramático que el hecho de no hacerlo. Desde el Partido Popular exigimos seriedad y rigor. Es importante que comparezca el alcalde, es importante que explique, 1, por qué no tiene presupuestos esta ciudad, 2, por qué ni se han siquiera convocado el pleno de presupuestos y 3, por qué condena a Vinarós a no tener presupuesto durante medio año en el mejor de los casos. Segunda parte de lo que tendría que explicar el señor Alsina, por si esto fuera poco. Oiga, ¿qué planteamiento tiene respecto a las obras del edificante? Nos hemos reunido con algún centro educativo y están bastante preocupadas la comunidad, en el sentido de no saber a qué responde o cuál va a ser el final de su proyecto. Pues el señor Alsina tiene que salir, comparecer y decir qué obras se van a licitar primero, cuáles después y cuáles las últimas. Aquí está muy bien poner en un papelito, en el presupuesto, que se va a destinar X para el Vilaplana, X para el San Sebastián y X para la Asunción. La realidad es que ¿cuándo se van a licitar cada una de las obras del edificante de cada uno de estos colegios?
Lo queremos saber. En comisión no se nos contesta y los vinarocenses tienen derecho a saber. Por lo tanto, sería importante que saliera el alcalde y que hablara de un calendario, porque es muy cómodo decir que vas a hacerlo todo, no hacer absolutamente nada y después ni tan siquiera comparecer para dar explicaciones porque sencillamente no comprometió plazo alguno. Pues bien, desde el Partido Popular, que nos tomamos la realidad municipal en serio, exigimos que por lo menos se salga y se den plazos. ¿Qué obra de cada colegio va a ser licitada y por qué orden? ¿Cuál va a ser la primera? ¿Cuál va a ser la segunda? ¿Y cuál va a ser la tercera? Y esto es muy importante, porque si llegaran a establecer una hoja de ruta, nos daríamos cuenta que el colegio que quede en tercer lugar no va a ver licitada su obra. Y es muy cómodo dirigirse al San Sebastián, a la Asunción y al Vilaplana, venderles motos, decir que se va a hacer esto, que se va a hacer aquello y que se va a hacer lo otro, después pasará el tiempo, no se hará y la culpa, según Alsina, será de todos, menos de él, cuando la realidad es que en marzo del 2022 ya estamos en condiciones de afirmar desde el Partido Popular, sin riesgo a equivocarnos, de que no se van a concluir las obras del edificar de estos 3 centros educativos. Y no porque no se pueda, sino porque el señor Alsina está en otras cosas. Porque el señor Alsina, desde luego, está más preocupado de hacer notas de prensa y decir que hace mucho que realmente en hacerlo. Y cuando un alcalde se niega a comparecer públicamente para hablar de temas de ámbito municipal, es obvio, se está escondiendo, está dando la espalda a los vinarocenses porque sencillamente no está en disposición de explicar su gestión, porque hasta él mismo es perfectamente conocedor que es una gestión fracasada por la ineptitud de un equipo de gobierno que no está en condiciones de gestionar la ciudad porque sencillamente su hoja de ruta, además de ser poco ambiciosa, se demuestra ineficaz. Desde el Partido Popular vamos a pedir al resto de formaciones políticas que se repruebe al Gobierno municipal en la próxima sesión plenaria. Es inaudito que se incumplan los mandatos de pleno y que el alcalde ni siquiera dé una explicación de por qué está incumpliendo ese mandato. Lo normal hubiera sido que el señor Alsina hubiera presentado un presupuesto antes de acabar febrero, que hubiera convocado el pleno de presupuestos y que si después no se aprobara, diera las explicaciones que considerase oportunas. Hoy, lamentablemente, no puede ni tan siquiera quejarse de no recibir el apoyo de los partidos de la oposición porque ni siquiera lo posibilita, al no convocar el pleno de presupuestos. Por lo tanto, desde el Partido Popular denunciamos la parálisis en la que está sumida Vinaròs, fruto de la ineficacia y la gestión torticera del señor Alsina, que estoy seguro, y desde aquí le invito, asuma un debate, asuma un cara a cara. Hagamos un debate en el medio que usted quiera, en el que más cómodo se sienta. Me da igual la cadena SER, Canal 56 o Maestrat Televisión. Desde el Partido Popular le invitamos a debatir un cara a cara para que la ciudadanía conozca si aquello que está denunciando el Partido Popular en boca de su portavoz es mentira, lo tiene bien fácil. El día que quiera, a la hora que quiera y en el medio que quiera. ¿Está en disposición de defender su gestión? Estamos seguros que no. Desde aquí le invitamos a que lo haga y, desde luego, si decidiera hacerlo, nosotros estaremos encantados en comparecer para poder evidenciar a la cara del alcalde que no solo incumple sus promesas, sino que ni tan siquiera a día de hoy está en disposición de hacer lo mínimo. Estamos ante un alcalde cuya única pretensión es seguir en la poltrona, cuya única pretensión es cobrar a fin de mes y después buscar excusas para justificar que no ha hecho ni lo mínimo. Vinaròs, condenada a la irrelevancia, mientras los municipios de nuestro entorno vemos cómo avanzan de forma significativa, a la vez que Vinaròs, como decimos, condenada por la gestión del señor Alsina. Desde el Partido Popular, lo dicho, dispuestos a hablar de estos temas donde y cuando quiera. Pero también lo decimos, resulta vergonzoso que a día de hoy el alcalde no haya hecho una rueda de prensa para explicar por qué no ha convocado el pleno de presupuestos, por qué no ha presentado a debate ni siquiera su propuesta. Vinaròs, lamentablemente, sigue sufriendo su dejadez y desde el Partido Popular lo que no vamos es a participar con nuestro silencio en lo que es una gestión profundamente ineficaz. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Gracias.